Agradecemos a Dios por su asistencia y vamos entonces ya a iniciar la programación. Vamos a tener la oración de inicio. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Y nosotros hemos entendido, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdenos cada día más a confiar y a esperar enteramente en ti. Padre bueno, te damos gracias por los hermanos que ya están conectados con nosotros desde los distintos países, los que están desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, Colombia, Panamá, Honduras, México, Chile. Que cada hermano, que cada hogar que abre sus puertas para escuchar tu palabra, reciba esas bendiciones preciosas que solamente tú sabes dar a los que creen y confían en ti, Señor. Te presentamos, oh Dios, a los oyentes que están conectados desde estos lugares, Padre, que reciban esa gran bendición y que en ellos se pueda cumplir de una manera especial lo dicho en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Hoy iniciamos la lectura del Nuevo Testamento. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, edificando nuestras almas, fortaleciendo nuestra fe y sobre todo preparando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, amar y obedecer tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio ya a lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y bueno, después de el último libro recopilado del Antiguo Testamento, como lo es el libro del profeta Malaquías, que se estipula que fue escrito 450 años antes del nacimiento de Cristo, se supone que en el libro de la historia de Israel hubo una etapa de silencio, hubo un punto suspensivo. La historia continuaría, por supuesto, y durante esos años de silencio no se afirma de que haya habido profecías o alguna evidencia de la manifestación de Dios claramente, no del todo, pero sí podemos a través de la palabra de Dios confirmar de que Dios siempre estuvo manifestándose en medio de su pueblo. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque si bien es cierto que no hubo profecía, que no hubo una evidencia de que el Señor tomara algún siervo, hablara por medio de algún profeta durante estos 300 años, podemos a través de la palabra inferir, instruir que sí hubo manifestación de Dios de una manera directa. ¿Y a qué nos basamos? Bueno, basamos al siguiente punto. Recordamos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, nos narra un acontecimiento sobrenatural que ocurría en Israel. ¿Qué sucedía? Que cada cierto tiempo descendía un ángel, revolvía las aguas del estanque en Betesda
y el primero que era sumergido cuando el ángel revolvía las aguas recibía sanidad. Y recordemos que había un hombre que tenía allí 38 años esperando quizás que los enfermos se acabaran para que no quedara nadie y él pudiera entonces, así sea, a empujones entrar. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a este acontecimiento sobrenatural? Porque esto sucedía en Israel. Y 38 años hacía que tenía este hombre el tiempo allí esperando el milagro. Entonces, ¿cuánto tiempo hacía que este acontecimiento sobrenatural pasaba en el pueblo de Dios? Entonces, si bien es cierto que no hay evidencia de que haya existido palabras proféticas, pero la manifestación de Dios de una u otra manera se logró palpar. Y este es un ejemplo de eso, ese acontecimiento que pasaba en ese instante. Entonces Dios siempre de una u otra manera especial visita, ministra y cuida de su pueblo. Así que bueno, entramos entonces al primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento y es el Evangelio según San Mateo. El autor se conoce, pues se cree que es anónimo, sin embargo, tradicionalmente se le ha atribuido a Mateo el apóstol, aquel hombre que era cobrador de impuestos, que fue llamado por Jesús estando sentado en los bancos de tributos cobrando, y recibió la invitación de Jesús e inmediatamente dejó su oficio y se allegó al ministerio del Señor. ¿Qué fecha data este evangelio? Posiblemente desde el año 50 al 75 después de Cristo. Nótese esto, cómo la historia fue dividida. El impacto del nacimiento del Mesías llegó a tal punto que aún la ciencia data las fechas antes del nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Cristo. El Señor dividió, puso un punto de referencia a la historia de la humanidad. ¿Por qué no dice antes y después del nacimiento de Mahoma, o antes y después del nacimiento de Buda, o antes y después del nacimiento de Nerón, antes y después del nacimiento de Platón? Fíjense cómo aún la ciencia, la arqueología, nos data y nos toma como punto de referencia el nacimiento de nuestro amado Dios. Evidencia clara de la existencia de ese ser superior, diferente, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Qué les parece? Precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, comenzamos con más información preciosa sobre este hermoso y complejo libro, y decimos que tiene características preciosas, especiales, que no vamos a desperdiciar para nada. Tenemos mucho que aprender de cada uno de los evangelios. Recordemos que el Nuevo Testamento contiene 4 evangelios, lo que se conoce también como libros biográficos, pues narran la vida y obra de nuestro amado Dios. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como libros sinópticos. Y esa palabra sí suena un poco extraño, ¿verdad? A mí también me parecía un poco extraño eso de libros sinópticos. Bueno, ¿de qué consiste esto? Bueno, realmente se le llaman evangelios sinópticos a los primeros 3 evangelios solamente, porque presentan la misma perspectiva general de la vida y la predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos,
coincidiendo los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en sus narraciones. Para repasar sobre la definición de sinópticos, pues diremos que relatan la vida de Cristo desde un punto de vista común. Vamos a ver en los siguientes estudios estos rasgos relevantes de estos libros. El evangelio, en este caso, pues tenemos los evangelios, cada uno presenta al Señor desde un punto de vista particular. Es como la fotografía de un amigo desde 4 posiciones diferentes. Por ejemplo, Mateo nos presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como siervo a los romanos. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre a los griegos y Juan nos presenta a Jesús como el Verbo encarnado a todos los hombres. Sinópticos, estos 3 primeros libros sinópticos relatan los mismos acontecimientos y es una vista en conjunto, es una vista en general. ¿Y por qué estos 3? Bueno, porque la diferencia con Juan es que los sinópticos relatan su ministerio en Galilea. Juan relata su ministerio, el ministerio de Jesús, en Judea. Los sinópticos relatan milagros, parábolas y discursos, y Juan pues relata solo 7, sus conversaciones íntimas y sus oraciones. Los sinópticos lo presentan a Jesús en acción, mientras que Juan presenta a Jesús en meditación y en comunión. Entonces, notamos un poquito la diferencia entre los 3 primeros libros del Nuevo Testamento y Juan, que tiene unas características particulares. Adentrémonos entonces al libro de San Mateo. ¿Qué significa San Mateo o qué significa Mateo? Significa regalo de Dios. También Mateo tiene el nombre de Leví y es uno de los 12 apóstoles que era recaudador de impuestos, como lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Él renunció a su trabajo y siguió a Jesús. Y la fecha, pues, recordemos, aproximada entre los años 50 y 75 después de Cristo. ¿Qué nos encontramos en este hermoso libro que contiene 28 capítulos? Pese a que tiene 28 capítulos, no es el más extenso. El más extenso de los 4 evangelios es el Evangelio de San Lucas. Así que, a pesar de que San Lucas tiene menos capítulos, pero son más extensos. Entonces, de los 4 evangelios, el más extenso es San Lucas, el más breve es Marcos y San Mateo es el que contiene más capítulos. El hecho de que contenga más capítulos no quiere decir que sea el más largo. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos profecías cumplidas. Y notamos esto, que el evangelista Mateo, a través del estudio del Antiguo Testamento, traía a la memoria las profecías dadas al pueblo de Dios para la consumación del nacimiento, la vida y la obra de Jesús. Entonces, él trae a la memoria estas profecías para así dar a conocer, para así poder convencer con argumentos bíblicos que Jesucristo efectivamente es el Rey de los judíos. Entonces, por eso vamos a encontrar en este evangelio precisamente muchas citas bíblicas que nos llevan a las profecías del Maestro. ¿Cómo cuáles? Bueno, la que vamos a encontrar, el nacimiento virginal de Cristo,
como el Señor, ¿verdad? A través del profeta Isaías anuncia esto y el evangelista lo saca a la memoria. La matanza de los niños en Belén, como también esto lo trae a la memoria, dicho por el profeta, el nacimiento o el lugar de nacimiento donde nacería el Mesías, dicho por el profeta también Miqueas, y Mateo trae a la memoria estos versículos, la radicación de la familia de Jesús en Nazaret, como lo detalla el Evangelio y lo había anunciado el libro del profeta también Oseas. La traición por las 30 monedas de plata anunciado por el profeta Zacarías. Y así vamos a encontrar, por nombrar algunas citas que el Señor usa para confirmarle al pueblo de Israel que en Cristo estaban cumplidas todas las profecías y los anuncios que el Señor había manifestado por boca de sus profetas. Entonces, por tal motivo, aseveramos que el libro del profeta, que los libros de los profetas se cumplen en el Nuevo Testamento. Esas profecías se llegan a consumación en la vida de nuestro amado Salvador. ¿Cuáles son las notas importantes que vamos a encontrar en este libro? Pues se relatan 14 parábolas, se relatan 20 milagros y se le llama el Evangelio didáctico por la forma sistemática en la que presenta sus enseñanzas. Es el único evangelio que emplea la palabra iglesia, nótese esto, y es el libro número 40 del canon, y el 40 es el número de la prueba, recordemos. Hay grandes discursos que se centran o se encuentran en este evangelio. Ejemplo, el Sermón del Monte, que son los principios y las normas del reino de Dios. Vamos a encontrar las instrucciones para los mensajeros del reino de Dios, como está detallado en el capítulo 10. Vamos a encontrar parábolas del reino, todo el capítulo 13, y vamos a encontrar las enseñanzas sobre el discipulado, como lo está detallando en el capítulo 18, y por supuesto, la venida del gran rey. ¿Cómo se presenta Jesús en este evangelio? Jesucristo es rey, nace del linaje real. Los magos le ofrecen regalos dignos de la realeza, y el Sermón del Monte es un manifiesto real de la vida de los hijos del reino. Jesús también se presenta como el rechazado. Herodes trata de matarlo, los fariseos lo acusan de comer con los pecadores, dudan de sus milagros y los atribuyen a Belcebú. También se retrata a Jesús y se hace de ver que Jesucristo volverá a la tierra para reinar. Nos muestra las parábolas de los talentos, las vírgenes prudentes e insensatas y las ovejas y las cabras. ¿Cuál es el propósito entonces de este evangelio? Mostrar a Jesús de Nazaret, que es el Mesías prometido. Así que no dudemos, este evangelio nos presenta a Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de David, y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos a eliminar cualquier controversia con los judíos, y muestra, por supuesto, que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y que la ley adquiere un nuevo significado y se complementa en la persona, en las palabras y en la obra de Cristo. Mateo pues también se señala las distintas bendiciones que trae al recibir al reino de Dios en la tierra.
Así que tenemos una preciosa enseñanza concentrada en este libro. Sin más, vamos a iniciar nuestro viaje a través de las páginas bíblicas en el Nuevo Testamento según la óptica, los lentes del evangelista Mateo, para conocer a nuestro Mesías y Salvador. Libro de Mateo, capítulo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos, y Judas engendró a Tamar, a Pares y a Sara, y Pares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesse, y Jesse engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Jorán, y Jorán engendró a Osías, y Osías engendró a Joatán, y Joatán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliacim, y Eliacim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Achim, y Achim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Bueno, comenzamos con esta preciosa historia de amor. ¿Y por qué decimos historia de amor? Porque el tiempo de Dios había llegado a su perfecta forma de ser cumplidas las profecías. Y eso que se había prometido en el huerto del Edén, cuando el hombre
cae en la desobediencia. Eso se está entonces cumpliendo en el tiempo de la visitación del Hijo de Dios. Y precisamente inicia el evangelista, comienza de una manera especial. Mateo sigue el sistema legal judío al dar, por supuesto, la genealogía del padre de Jesús. Comenzamos desde la presentación del Evangelio, es dando a conocer el linaje del Mesías, quien era hijo de David. Hace énfasis en esto. Y hijo de Abraham. Fíjese cómo primero se coloca David como la primicia, como el cumplimiento de Dios, como la genealogía en la realeza. Si por supuesto los judíos entienden que es descendiente de David, claramente está que es de linaje real. La realeza con lo espiritual de la fe, pues Abraham es el padre de la fe. Y luego entonces adjudica hijo de Abraham, y de ahí comienza el evangelista a ir descendiendo a la genealogía hasta llegar a la de Jacob, quien fue el padre de José. Aunque recordemos que José no era el padre biológico solo por adopción, Mateo, por supuesto, perseguía un doble objetivo al incluir esta genealogía, y era la de demostrar la existencia de la continuidad entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento. Y por supuesto, tenía que demostrar el linaje real de Jesús, pues es hijo de David, y ese vínculo con los fundadores del pueblo judío, quienes, si no, Abraham. Entonces notamos esto, cómo finamente se fue bordando el evangelista, cómo fue presentando, cuál es la carta de presentación hacia Jesucristo, linaje real, sacerdocio santo. Tenemos que estar presentando a Abraham también como el padre de la fe, y Cristo, nacido de María. El nacimiento de Jesucristo fue así. Qué manera, ¿verdad?, de ir redactando el proceso por el cual se gesta esta promesa. Resulta que Mateo nos cuenta que María estaba desposada con su prometido José, y ese desposorio era un vínculo que equivalía así como a un noviazgo, ya para contraer, ¿verdad?, las nupcias. Y claro que se podía ser disuelto antes de llegar al punto si se concebía alguna infidelidad. ¿Qué sucede? Que antes de ellos llegar a ese desposorio, se encuentra que María está encinta. Y por supuesto, hace una característica, o Mateo detalla una característica preciosa de este varón, José, porque José se da cuenta de la situación, y él era justo. La palabra de Dios, esa característica preciosa, cómo lo etiqueta. Como él era justo, él no quería infamarla, porque eso equivaldría a la muerte de esta doncella. Si José públicamente refutaba tomarla porque estaba embarazada, antes de ella haber habitado con él, la pena que le tocaba a María era ser lapidada, debía morir. Debía ser lapidada porque había cometido vileza en el pueblo. La ley la condenaba automáticamente. Y como él tenía ese temor, ese amor hacia ella, no quería que le ocurriera nada malo, pero tenía que dejarla porque estaba embarazada y no era de él. Y él estaba gestando esta lucha en su mente, en su corazón, y quería dejarla secretamente, sin hacer a mayor alboroto, sin que la situación se agudizara.
este hombre pensando en esto, meditando en esta traición. Imagínese esta situación. Estaba experimentando cuántas ilusiones para este hombre el casarse, tener a su amada y darse cuenta que se halla embarazada y no era de él. Y quizás pues lo que ella le contó, lo que estaba sucediendo no entraba en la capacidad humana. Y él pensando y meditando en esto, y Dios sabiendo el corazón de este gran varón, un ángel del Señor le aparece en sueño y le despeja toda duda. Le dice: José, hijo de David, ¿cómo lo representa con ese linaje, verdad? Al colocarle esa etiqueta, eres hijo de David, eres hijo del linaje santo. No temas, no te preocupes en recibir a María por mujer, porque lo que en ella está gestado en su vientre ha sido el Espíritu Santo que ha concebido dentro de su ser. Y ella va a dar a luz un hijo, y va a ser varón, y él se llamará su nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Jehová es salvación. Eso significa este nombre. Jehová es salvación. Y cuando nosotros vemos esto que nos detalla la palabra de Dios, podemos entender la personalidad dócil, hermosa que tenía este gran siervo, José. No se le tuvo que presentar físicamente el ángel para convencerlo, como pasó con Zacarías, que se le presentó en 3D, allí en vivo y en directo. No, solamente bastó visitar en sueño a José para él aceptar y creer. Cuántas dudas despejadas de él. Qué manera de aceptar diligentemente a través de un sueño. Dios lo visita, le declara el plan precioso que ha entregado en sus manos. Porque esto conllevaba a que él iba a tomar una muchacha embarazada. Y esto más adelante en los otros evangelios vamos a aclarar otras cosas que se datan acá. Y Mateo dice: y esto que va a suceder, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, cuando expresó: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué detallado es Dios con nosotros. Es Emmanuel, la presencia viva en el mundo. Entonces nos damos cuenta cómo Mateo comienza a tejer ese panorama, ese vínculo del cumplimiento de la profecía por medio de este acontecimiento totalmente histórico en la humanidad. Y cuando José despertó de esta manifestación, qué lindo, ¿verdad? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y él recibió a su mujer. Qué porte, qué personalidad. ¿Ustedes creen que fue casualidad, al azar, que el Señor escogió a José para ser el que instruyera, el que vigilara, el que protegiera, el que cuidara a su hijo Jesús? No fue casualidad. Y a esta doncella, a esta mujer santa, pura, no fue casualidad. El Señor entregó extraordinarios tutores para que fuesen los que educasen en la tierra a su hijo. Y él la recibió, pero no la conoció. Y esta palabra conocer, en el ver, en la Biblia, se traduce como tener intimidad. Lo mismo lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer pecan y son expulsados del Edén. Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo al cual llamaron Caín. Entonces, este verbo conocer implica el acercamiento íntimo de pareja. Y nos afirma el Evangelio de San Mateo que él la recibió, pero no estuvo con ella íntimamente
hasta después que ella dio a luz a su hijo primogénito y le colocó ese nombre, Jesús. Entonces, este versículo el último versículo del primer capítulo nos da a entender que sí hubo un acercamiento íntimo de José hacia María, porque más adelante vamos a conocer los nombres de los hermanos de Jesús, quienes fueron hijos biológicos de José. Entonces, con esto sabemos que María, una mujer santa, pura, concibió en la virginidad, pero sí fue esposa, mujer de su esposo, una vez que nace su hijo. Claro, recordemos que después que nace un varón, habían 40 días de purificación en el cual tampoco el hombre puede acercarse a la mujer. Todo esto es enseñado en la palabra de Dios. Así que de esta manera nos acercamos al más hermoso acontecimiento que la humanidad jamás haya conocido. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 2. Y como fue nacido Jesús en Betlén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Betlén dijo: andad allá, y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho, y envió y mató a todos los niños que habían en Betlén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó
y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, temió ir allá, mas amonestado por revelación en sueños, se fue a las partes de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Bueno, tenemos entonces a un humilde carpintero, lleno de mucho coraje y mucho amor, dispuesto a cumplir con esa hermosa misión que Dios puso en sus manos. ¿Ustedes creen que fue fácil? Meditando en la vida de José y meditando en la vida de María, en el vientre de María estaba gestado el Hijo de Dios. Y no fue esto motivo de que esta pareja tuviese grandes privilegios, que encontraran aquellos sirvientes que le ayudaran, que le sirvieran, que fuera todo lindo y hermoso. Pudo haber dicho Jesús, pudo haber dicho José, Señor, pero si estoy con tu hijo, y cuánta miseria económica, podríamos decir, cuántas amenazas, cuántas situaciones duras les tocó vivir a este matrimonio. Y entendemos que ellos eran ricos en obediencia a Dios, en amor a Dios. Cuántas cosas maravillosas podemos encontrar en la vida de estos grandes hombres y mujeres. Y bueno, una vez que esto se concreta, resulta que nace Jesús en Belén de Judea. Y sucede este acontecimiento precisamente cuando estaba Herodes gobernando y estaba la tierra de Israel en sus, podríamos decir, en sus afanes, en sus negocios, totalmente ajenos al acontecimiento que estaba ocurriendo. Y mientras el pueblo de Dios estaba distraído, notemos que ahí habían grandes eruditos de la ley, notemos que habían fariseos, escribas, conocedores de la ley. Mientras esto estaba en convulsión, ¿verdad? Estaba el Imperio Romano gobernando. Notemos cómo, a pesar de esto que pasó inadvertido, el Señor revela esta gran verdad a extranjeros, ¿sí? Aquellos magos que diligentemente encontraron un acontecimiento sobrenatural y diligentemente buscaron. ¿Pero dónde buscaron? ¿Será que buscaron en libros de astrología? Por supuesto que no. Buscaron en la palabra de Dios. Y no solamente a través de estos estudios profundos que realizaron estos hombres de distintos puntos, sino que lo maravilloso de todo es que el Señor los guió. Qué lindo es nuestro Dios cuando hay ese querer saber la verdad. El Señor nos guía, nos ilumina. Y eso sucedió con estos hombres que del oriente vinieron a Jerusalén. Y qué sorpresa se darían, qué sentirían estos magos del oriente cuando llegaron y encontraron un pueblo totalmente distraído, ajeno a lo que estaba sucediendo. Estaban totalmente confundidos, no sabían, pero si Dios les había revelado esta gran verdad, mas el pueblo de Israel estaba ajeno de esto. Y el impacto cuando ellos llegan a Jerusalén y preguntan, oye, pero esto está aquí como que tan normal, ¿y dónde está el rey de los judíos? Ya ellos sabían que nacería, que estaba en pleno curso la llegada del rey de los judíos. Hermanos, qué hermoso es nuestro Dios. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A ver, ¿qué rey en la tierra tiene una estrella? Tiene un astro. Pero estos hombres extranjeros entendieron
que el Hijo de Dios, que el Hijo eterno tiene ese faro, esa estrella, porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. No se quedaron solamente contemplando esa manifestación preciosa en el cielo, sino que siguieron diligentemente. ¿Cuántos días, cuántos meses tendrían estos magos siendo guiados por esta estrella? Y ellos entendieron que esa estrella pertenecía al Rey de los judíos. Sencillamente, ¿qué verdades nos revela la palabra de Dios? Hermanos, cuando nosotros pensamos en estas grandezas, nos toca estar totalmente postrados en adoración a Dios. Su pueblo, Israel, estaba totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo. Y esto prendió las alarmas, por supuesto. Esta declaración prende las alarmas a tal punto que se convocaron todos los principales sacerdotes. ¿Y cómo es esto que van a ser el rey de los judíos y los sacerdotes no saben? Y los escribas no saben. ¿Cómo es esto? Esto es inaudito. Vienen estos incircuncisos del oriente a darnos una noticia que nosotros deberíamos conocer a claridad, porque es a nosotros quien se nos ha prometido el nacimiento del Salvador, del Mesías prometido. ¿Y cómo es esto? Y esto prendió las alarmas de una manera nunca antes vista. Y ellos, fíjense, les preguntaron, bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde es que van a ser el rey? ¿Dónde van a ser el rey, el Mesías, el Cristo? ¿Dónde van a ser? El pueblo de Dios, los escribas, los sacerdotes, los doctos de la ley, ni siquiera sabían dónde estaba sucediendo esto. Y aquellos hombres le dijeron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. ¿Cómo es esto? Que estos incircuncisos, estos magos, vienen a mostrarle la profecía hebrea a los hebreos. Qué irónico, ¿verdad? Y saca a relucir ese versículo del profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué maravilloso es Dios, definitivamente. Qué grandeza. Qué lección de vida al pueblo. Cómo ellos estaban ajenos de esta realidad. Y cómo estos hombres le dieron las noticias. ¿Qué cosas? Los magos fueron a pedir información y resulta que ellos fueron los informadores. ¿Qué les parece? Cuando esto sucedió, cuando esto se dio a conocer, cuando los magos transmitieron lo que ya Dios les había revelado, Herodes llamó en secreto a estos hombres e indagó diligentemente el tiempo señalado de la aparición de la estrella. Explíquenme detalladamente esto. Y él los envió. Miren, los envió a Belén. Ni siquiera los, vamos a decir, ni siquiera se preocupó por ir con ellos. No, él los envió. Le dijo, vayan y averigüen con mucha diligencia todo lo que se hace referencia a este niño. Y cuando ustedes lo hallen, me lo vienen a hacer saber, para que yo también vaya y le adore. Fíjense esto. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué Herodes no mandó una comisión de sus soldados para que ellos fueran a dirigir a los magos e inmediatamente pudieran prender al niño? No. Herodes diligentemente pensó haber envuelto a estos hombres y con astucia, porque esto es astucia del enemigo. El enemigo siempre se disfraza con esta bondad. Él los trató de una manera muy bien. Les dicen, vayan, ustedes tranquilos, vayan y cuando ustedes lo encuentren, vienen inmediatamente y me lo hacen saber, porque es que yo también, así al igual que ustedes, quiero ir a adorar al gran rey. El diablo es así. Se disfraza de ángel de luz. Tiene varias caras el diablo. En unas oportunidades se nos presenta como un león feroz, en otras como ángel de luz, en otras como ese dragón, como esa serpiente antigua, ¿verdad? Tiene varias facetas, tiene varias caras el enemigo. Y en esta oportunidad se disfraza de ángel de luz. ¡Ay, qué lindo! Y qué bonito le sonaría a los oídos, ¿verdad? A los magos que el rey que estaba allí
lleno de amor y humildad, pues también quiere conocer al rey. Y ellos emprenden su viaje siguiendo a esa estrella. Y qué regocijo llegó al corazón de estos hombres cuando al entrar a esa ciudad se dieron cuenta que precisamente la estrella posó sobre ese humilde establo donde estaba el niño envuelto allí en pañales. Ellos no se sorprendieron, ellos no dijeron, pero ¿qué es esto? Debía estar en un palacio, es el rey de los judíos, su estrella nos ha guiado, ¿cómo es esto? Ellos no se enfocaron, los magos del oriente no se enfocaron en el lugar donde se detuvo la estrella. Los magos se enfocaron en el niño que los guió a través de la estrella. Y cuando ellos llegaron fue tanto el gozo, fue tanta la alegría, fue tanto el regocijo. ¿Cuántos meses tendrían ellos siendo guiados por la estrella? Que ellos se postraron. Qué manera de enseñarnos estos magos. Llegaron a rendirle al niño adoración, lo adoraron y le presentaron esos lindos regalos, el oro digno de un gran rey, el incienso, eso maravilloso que nos da, ¿verdad? Que se presenta al ofrecer un holocausto, ese incienso agradable y esa mirra. Nos damos cuenta que ellos cumplieron a cabalidad el propósito de llegar a adorar al rey de los judíos. Qué preciosa actitud, qué postura asumida por la gente del oriente. Entonces nos damos cuenta cómo Dios usó a estos hombres para testimonio también de sus padres, de María y de José. No estaba la corte de Herodes allí al lado dándole honores, ni estaban los escribas ni los fariseos rindiéndole honor al niño. Estaban sus padres y estos hombres fuera, aparte que ni siquiera eran judíos, estaban estos hombres rindiéndole adoración. Y más adelante detallamos en el relato de Lucas cómo los humildes pastores, avisados por las huestes de los ángeles, llegaron a rendirle adoración al rey de los judíos. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios. Pero todo esto aconteció y esto fue un vivo gozo para estos hombres, sabiendo que su viaje había sido de gran bendición. Y ellos, por supuesto, creyeron a las mentiras de Herodes, pero entra el Señor en acción y les reveló a través de sueños que no volvieran, que no se atrevieran a volver a Herodes, porque así es el Señor, usa con mucha precisión a los instrumentos. Y le dice en sueño que no regresaran a Herodes, y ellos diligentemente regresaron a su tierra por otro camino. Quizás más peligroso el camino, puede ser, pero obedecieron. Obedecieron a ese sueño que Dios les mostró. Obediencia, sobre todo temor y obediencia. Y esto es un ejemplo precioso de estos magos. Resulta que pasa este cuadro maravilloso, consuelo para José, consuelo para María. ¿Cómo es esto? Somos los padres del Hijo de Dios y nace su niño en un humilde establo. Y resulta que después que ellos partieron, los magos, acontece que el ángel del Señor nuevamente visita en sueño a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque no podrás permanecer hasta aquí. Vas a estar allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y qué diligencia en la vida de José. Despertando de este sueño, no tomó y no esperó, no dijo: no, es de noche, voy a esperar que amanezca, es peligroso, las fieras, el camino, ella está recién parida, esto es difícil. No,
Diligentemente José, una vez que se despierta de este sueño, toma al niño, toma a su madre e inmediatamente huye a Egipto y estuvo allí precisamente hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Oseas, cuando le dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que solamente en estos dos capítulos encontramos 5 citas bíblicas del Antiguo Testamento. Tomamos como referencia al profeta Isaías, al profeta Miqueas, al profeta Oseas, al profeta Jeremías. Y tenemos 5 referencias. Fíjense de qué manera Mateo logró ensamblar diligentemente las profecías cumplidas en Jesús. Y esto sucede y una vez que Herodes se da cuenta que ha sido burlado por los magos, pues ellos nunca llegaron a informarle dónde estaba el niño y bajo qué circunstancias lo habían hallado. Hubo tanta ira, tanto enojo, que entonces ya pasó de ser un ángel de luz disfrazado y se volvió un león rugiente, a tal punto que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén, que estaban en Belén y en sus alrededores, de acuerdo a la información que él había recibido de los magos, para evitar que este personaje del cual a él le habían informado pudiera representar un peligro en su reinado. Y con esto que hizo este hombre, llegó entonces el cumplimiento de la profecía que el Señor había manifestado por boca del profeta Jeremías cuando hubo gran llanto, gran gemido, pues Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron, porque murieron sus hijitos. Y esto sucedió, pero cuando ya este hombre muere, nuevamente el Señor aparece en sueño a José allá en Egipto y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya el peligro ha pasado. Ese que procuraba matar al niño ya no está. Y él se levantó, pero qué temor, qué cuidado tenía José con su familia, a tal punto que él había escuchado que Arquelao estaba reinando en Judea en lugar de Herodes su padre, y él tuvo temor de ir hasta allá. Pero Dios le avisó por medio de la revelación en sueño. De esta manera, José era instruido por Dios a través de sueños. Y entonces él se fue a la región de Galilea para que habitara en la ciudad llamada Nazaret, y para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjense cómo todo se va ensamblando a través del cumplimiento de las profecías. Todo se va llevando a cabo. Y esto es de gran bendición para edificación y confortar la incredulidad, para que no haya esa incredulidad en nuestras vidas. ¿Cuántas profecías? Imagínense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 profecías en estos 2 capítulos solamente. Maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos deleitamos en conocer su palabra. Qué lindo es Dios, qué maravilloso es su presencia. Necesitaba el niño nacer para mostrarnos que Dios es real. Claro que sí. Libro de Mateo, capítulo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén,
y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Viene entonces a actuar aquel que también se había anunciado con anticipación por boca de los profetas. Isaías y Malaquías pronunciaron profecía acerca de Juan el Bautista. Y en aquellos días, ¿cuáles días? La expresión de aquellos días no es cronológica, sino teológica. Y esto es en ese crítico periodo del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. De esa manera abre el telón para la presentación del más grande plan de salvación nunca antes trazado. Así que el acercamiento del reino de Dios que confronta a la gente con una ineludable decisión explica, por supuesto, la urgencia del mensaje del arrepentimiento de Juan. Jesús también proclamó el mismo mensaje. Fíjense que en esos días difíciles, donde la opresión de ese imperio estaba ejerciendo dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén, donde estaba la ciudad sumergida en la más grande tristeza, pues estaban siendo subyugados por este imperio. Entra en acción este gran siervo de Dios y dando palabras que por supuesto no son agradables al oído humano. ¿A quién le va a decir que se arrepientan? ¿A quién le va a decir arrepiéntete, pecador? Arrepiéntete, hijo del diablo. ¿A quién le va a gustar que le digan eso? Sin embargo, está esa invitación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es precisamente el arrepentimiento. Es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y de acción. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es cambiar. El arrepentimiento es reconocer la grandeza de Dios y la miseria humana que hay en nuestro ser. El arrepentimiento es reconocer que hemos ofendido a Dios, pero que no nos vamos a quedar postrados allí en que lo hemos ofendido y Él no me va a perdonar. No, porque si bien es cierto que nuestros pecados son grandes, pero más grande es el amor de Dios para con su creación. Y si Él no estuviese interesado en que nosotros procediésemos a ese arrepentimiento, pues no hubiese enviado a su Hijo, tampoco hubiese enviado a los profetas
con este mensaje, tampoco estuviese enviando el evangelio para buenas nuevas de salvación. Entonces es sumamente necesario ese paso del arrepentimiento. ¿Cuánto nos hace falta reconocer ese mensaje? Y es el primer llamado del reino, es el arrepentimiento. Pues, ¿qué implica el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento nos implica a renunciar y a cambiar de actitud, a sumergirnos en el deseo de aprender a hacer la voluntad de Dios y en ese continuo perfeccionamiento. Recordemos que no hay nacimiento en el reino sin oír el llamado a la salvación. Renunciemos al pecado, por supuesto, y volverse del pecado a Cristo el Señor. Entonces, no hay crecimiento en el reino sin la obediencia a los mandamientos de Jesús. En eso debemos de estar totalmente claros. Y si nosotros no acatamos como un discípulo, actuando con sencillez, así como la sencillez de un niño, la enseñanza de la palabra de Dios, entonces no habrá crecimiento constante ni habrá fruto como ciudadanos del reino. Así que si no nos proponemos a aceptar la corrección y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, estaremos tornando atrás. Estaremos como el pueblo de Israel en los 40 años, dando vueltas por el desierto sin avanzar. Entonces, es maravilloso cuando este gran varón de Dios, Juan, prepara el camino y les dice, nuevamente toma la palabra, el Antiguo Testamento, cuando dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Qué les parece? Ya vamos por el sexto uso del Antiguo Testamento en estos capítulos. Cómo se entreteje la verdad revelada a los hombres, la verdad profética en la vida del maestro. Y Juan lo describe Mateo, que estaba vestido de pelo de camello y tenía allí ese cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y por supuesto que su comida era algo particular. Comía langostas y miel silvestre, pero no langostas la del mar. Hay que aclarar eso. No langostas, esos que se pesca, ese fruto del mar, no. La langosta es parecido, es como familia del saltamonte y por supuesto entra en el grupo de animales comestibles, de insectos en esta oportunidad. Y si nosotros notamos las características que representan a Juan, tienen por supuesto una estrecha conexión a la vestimenta, a la forma, a la personalidad que tenía Elías. Precisamente a Jesucristo le abordaron los discípulos y le dijeron, Señor, pero los fariseos dicen que antes que venga el Mesías, Elías iba a venir. Y el Señor le dice, sí, es que ya Elías vino. Entendieron entonces que hacía referencia a Juan el Bautista. Todo esto que vamos entretejiendo, vamos dando cuenta cómo Dios organiza todo de manera perfecta, de una manera preciosa. Y él salía a Jerusalén. Juan salía a toda Judea y a todas las provincias que estaban alrededor del Jordán. Era un predicador ambulante. ¿Y por qué no se iba Juan al templo a predicarle a los fariseos, a los saduceos, a los escribas? Él va al pueblo y lo más lindo es que salían a él los que estaban en Jerusalén, los que estaban en Judea y los que estaban allí cerca. Venía mucha gente e incluso de los fariseos y de los saduceos venían a ese llamado y a su bautismo. ¿Y qué manera, Juan, de abordar a esta gente cuando les decía generación de víboras? ¡Wow! Miren estas palabras, hermano. A mí me hubiese gustado ver la cara de los fariseos cuando Juan les llamó así, generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Pero en la grandeza y en la sencillez y en la veracidad de este predicador,
Él le dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque muchas personas pasan a ser de que, bueno, ya me bautizo y sigo mi camino igual. No, después del bautismo, después de haber sido bautizado, entonces es cuando vamos a empezar a ver esos frutos que en tu vida se deben colectar, se deben cosechar. No piensen, con esto Juan le dice, no piensen que porque ya yo los voy a bautizar, sí, y ya están exentos de pecado. No, no piensen decir en sus corazones, Abraham tenemos por padre, porque saben que Dios tiene el poder para despertar hijos aún de estas piedras, de esos insensibles, de esos que son duros, de esos el Señor puede despertar hijos a Abraham. Entonces, haciendo esto quizás como a la vista del pueblo para fingirse justos o para fingirse que han aceptado esta invitación de Juan. Juan les confronta y les dice, hagan. Este bautismo, por supuesto, de Juan es un tipo de experiencia como de salvación y el ser bautizado en el Espíritu. Así que de la misma manera que el bautismo de Juan coloca al individuo en medio del agua, así el bautismo de Jesús pues coloca al cristiano en el Espíritu y nos identifica como alguien unido por completo en el Señor. Recordemos que el fuego purifica, pero también destruye. Entonces de ahí que la salvación en Jesucristo purificaría a los verdaderos judíos que lo aceptaran como el Mesías y destruiría también a aquellos que lo rechazaban. El Señor, por medio de Juan, advierte y les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tal motivo, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, el fuego te purificará, pero también te destruirá como rechaces el llamado del Señor. Y hace y revela esta gran verdad Juan diciendo, yo les bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, como evidencia de este arrepentimiento, pero saben, el que viene detrás de mí, y a ese yo no soy digno ni siquiera de llevar sus calzados. Y eso, fíjense que esta actitud de sencillez, humillación es grande, porque recordemos que la labor de amarrarle el cinto de los zapatos estaba dedicado a los siervos, a los esclavos. Y Juan se sentía tan indigno que él no era merecedor de amarrarle ni aún las sandalias, nada, porque asume y confiesa, Él es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo nos llama la atención escuchar a Juan decir, Él es más poderoso que yo? ¿Por qué Juan se adjudica poderoso si en la Biblia no se registra ningún milagro hecho por Él? ¿Es así o no es así? De Juan el Bautista no se registran milagros. Pero ¿saben por qué lo hacía poderoso? Porque llevaba la palabra, anunciaba el plan de arrepentimiento y de salvación a Dios. Y la palabra tiene poder, la palabra transforma. Y él dice, Él es más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ya que Él está listo, preparado, ese aventador, ese utensilio que permite separar de la cosecha lo que es bueno y lo que es malo, pues su aventador ya está en su mano y Él va a limpiar su era, su pueblo será limpiado y va a recoger, por supuesto, en el granero al trigo y la paja terminará quemada en el fuego que nunca se apagará, haciendo alusión, por supuesto, al castigo eterno. Y resulta que Jesús viene de Galilea a Juan, donde él estaba bautizando en el Jordán, para ser sumergido en las aguas. Y recordemos que él había confesado, ya Juan había dicho, yo los bautizo en señal de arrepentimiento. Pero cuando sucede esto, Juan se le oponía drásticamente al Señor. No, yo más bien necesito que tú me bautices a mí.
y tú vas a venir a mí. No. ¿Y qué manera Jesús en amor y decirle, mira, deja así ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda la justicia, todo el plan de Dios. Así conviene, todo debe hilvanarse de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Qué manera Dios de enseñarnos a través de la vida de estos hombres. Y bueno, Juan accede, porque recuerden que el problema de Juan es que surgía es que la aparenta incongruencia de que alguien inferior bautizara a uno superior. ¿Cómo es esto? Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús reafirma tanto las normas de justicia de Dios como su propia decisión de ponerlas en práctica en su vida. Y también aprueba el mensaje de Juan de arrepentimiento y confesión de pecados como un requisito para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús, después de haber sido bautizado, subió del agua. Y qué manifestación maravillosa, pues los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma que venía sobre él. Y se escucha esta potente voz del cielo que expresó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se agrada. Fíjense que aquí nos damos cuenta, el Espíritu ungió a Jesús para su ministerio. ¿Cómo es esto? Pero si él fue concebido por el Espíritu Santo. La paloma simboliza esa ternura, esa inocencia, esa mansedumbre, y era ofrecida también en sacrificios, la paloma, por supuesto. Y la ternura, esa mansedumbre y esa inocencia que Jesús también sería ofrecido en sacrificio por el pecado. Y estas palabras de la voz celestial es un cántico, es algo maravilloso cuando declaran que Jesús es el Mesías, el Rey que viene a cumplir la misión del siervo del Señor. Y aquí en este cuadro precisamente entran en acción la maravillosa presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos aquí completamente la participación de nuestro Dios. Amado es nuestro Salvador. ¡Qué maravilloso! De verdad que Dios es maravilloso y nos llena de gozo y complacencia ver que Dios ha pensado en nosotros y envió a su Hijo para que una vez comunicado ese plan de salvación, acudamos a Él en arrepentimiento, en sujeción y amor, a amar, a entregar nuestra voluntad a Dios. Así que precioso los capítulos del día de hoy. Iniciamos con el Evangelio de San Mateo. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu presencia, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Ayúdanos cada día a corregir, Señor. Bendice y guarda a cada oyente que ha estado con nosotros en este día. Los niños, Señor, ten misericordia de los jóvenes, los adultos, los matrimonios están delante de ti, Señor. Guarda y guía a los padres para la educación y la formación de nuestros hijos, Señor, que seamos padres diligentes. Ayuda, oh Dios, a los hijos que puedan ser hijos obedientes, Señor. Ten misericordia, Padre, de los ancianitos. Oh, Padre bueno, que desde que ellos aceptaron tu plan de salvación han caminado contigo. Sigue dirigiendo sus vidas hasta el final, Señor, de sus caminos. Te damos gracias, Señor, por los enfermos que han sido sanados, pero seguimos implorando por aquellos que aún estamos esperando un milagro. Te presentamos a Neita, te presentamos a Natanael, a Lauri, te presentamos, Señor, la recuperación
de nuestra hermana Berenice Arias, Señor, ten misericordia de tu sierva. La salud del apóstol Cecilio está en tus manos, Señor. La salud de Alan, de José Elías, Señor, está delante de ti. Ten compasión, Padre, de la situación que está ocurriendo en Israel. Sabemos que tu palabra tiene fiel cumplimiento. Tu mandato es que oremos porque haya paz y por ser tenidos como dignos para evitar tales situaciones que en el mundo han de acontecer. Ayuda a nuestras vidas, Señor, a que podamos estar preparados para el encuentro contigo, que nuestra fe sea como una antorcha encendida en todo momento, Dios mío. Bendice, oh Dios, a cada país que estuvo con nosotros en este día, los hermanos de los Estados Unidos, Alemania, Chile, República Dominicana, Colombia, México, Panamá, Honduras. Guarda y bendice cada nación, que el temor santo sea instalado en nuestros corazones, Señor. No nos abandones, te necesitamos cada día. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.